Sección 10. Autobús escolar. Contenido de la sección. Zonas de peligro y uso de los espejos, carga y descarga, salida y evacuación de emergencia, cruces de vías de ferrocarril, manejo de estudiantes, sistema de frenos antibloqueo, ABC, consideraciones especiales de seguridad. Como las leyes y reglamentos estatales y locales rigen gran parte del transporte escolar y las operaciones de los autobuses escolares, muchos de los procedimientos de esta sección son diferentes a otros estados. Debe tener conocimiento de las leyes y reglamentos de su estado en su distrito local escolar. 10.1 Zonas peligrosas y uso de los espejos. 1 de enero de 2010. Zonas peligrosas. Las zonas peligrosas son todas las áreas exteriores del autobús donde los niños corren mayor riesgo de ser atropellados, ya sea por otro vehículo o por el propio autobús. Estas zonas pueden abarcar hasta 30 pies desde el parachoques delantero, siendo los primeros 10 pies los más peligrosos, 10 pies a ambos lados, izquierdo y derecho, y 10 pies desde el parachoques trasero del autobús escolar. Además, la franja que está junto al lado izquierdo del autobús es siempre peligrosa debido al tránsito de vehículos. En la figura 10.1 se indican estas zonas peligrosas. 2 de enero de 2010. Ajuste correcto de los espejos. Una de las claves de la conducción segura del autobús escolar es el ajuste correcto y utilización de todos los espejos. Es fundamental que los conductores observen la zona de peligro alrededor del autobús para detectar la presencia de estudiantes, vehículos en circulación y otros objetos. Verifique la orientación de cada espejo antes de poner en marcha el autobús escolar a fin de tener el máximo campo visual. De ser necesario, pida a otra persona que le ayude a ajustar los espejos. Nombre técnico: un nombre químico o nombre microbiológico reconocido y actualmente usado en textos, revistas o manuales técnicos. Vehículo de transporte: un vehículo tal como un coche barra diagonal, carro, furgón, camioneta, camión, remolque, carro tanque o vagón que transporta carga por cualquier modo. Cada tipo de vehículo de transporte, remolque, vagón, etc., se considera vehículo de transporte separado. Embalaje estándar: los empaques especificados conforme con los estándares anotadas en las recomendaciones de las Naciones Unidas. Naciones Unidas 10.1.3. Espejos exteriores laterales planos. Estos espejos están colocados en las esquinas laterales delanteras del autobús, enfrente o junto al parabrisas. Se usan para observar el tráfico, verificar los espacios libres a los lados del autobús y detectar la presencia de estudiantes a los lados y detrás del vehículo. Existe un punto ciego por debajo y enfrente de cada espejo y otro detrás del parachoques trasero. El que está detrás del autobús se extiende entre los 50 y 150 pies y puede medir hasta 400 pies según el largo y el ancho del vehículo. Asegúrese de que estén orientados de manera tal de permitirle ver 200 pies detrás del autobús, lo cual equivale a 4 autobuses uno detrás del otro. A los lados del autobús, las llantas traseras tocando el suelo. En la figura 10.2 se indica cómo se deben orientar los espejos exteriores laterales planos. 10.1.4. Espejos exteriores laterales convexos. El autobús puede estar equipado con espejos convexos por debajo de los espejos laterales planos. Los espejos convexos se utilizan para obtener una perspectiva panorámica a los lados del autobús. Estos espejos ofrecen un panorama del tránsito, de los espacios libres y los estudiantes a los lados del autobús, pero no reflejan fielmente sus tamaños ni la distancia que existe entre ellos y el autobús. Asegúrese de que estén orientados de manera tal de permitirle ver el borde lateral completo del autobús hasta los soportes de los espejos, las llantas delanteras y traseras tocando el suelo, por lo menos un carril de tránsito a uno de los lados del autobús. En la figura 10.3 se indica cómo se deben orientar los espejos exteriores laterales convexos. 5 de enero de 2010. Espejos exteriores cruzados. Estos espejos están colocados en las esquinas laterales delanteras del autobús y se utilizan para ver las zonas de peligro, que están enfrente del autobús pero fuera del campo visual directo, y para ver a los lados del vehículo. Abarcan también la puerta de servicio y las llantas delanteras. Estos espejos ofrecen un panorama de las personas y objetos pero no reflejan fielmente sus tamaños ni la distancia que existe entre ellos y el autobús. Es responsabilidad del conductor asegurarse de que estén correctamente orientados. Asegúrese de que estén orientados de manera tal de permitirle ver toda el área que está frente al autobús, desde el parachoques delantero a nivel del piso hasta el punto que se pueda detectar mediante la visión directa. La visión directa y la visión especular, con los espejos, deben superponerse, las llantas laterales delanteras tocando el suelo, el área desde el frente del autobús hasta la puerta de servicio. El conductor debe mirar estos espejos y los espejos planos y convexos en un orden lógico para asegurarse de que no haya ningún niño ni objeto en las zonas de peligro. La figura 10.4 ilustra cómo se deben orientar los espejos laterales. Espejo retrovisor interno. Este espejo está ubicado por encima del parabrisas en la zona del conductor y se utiliza para supervisar la actividad de los pasajeros dentro del vehículo. Puede brindar visibilidad limitada en la parte trasera del autobús si este está equipado con una puerta trasera de emergencia con parabrisas. Justo detrás del asiento del conductor hay un punto ciego,
y hay otro de mayor tamaño que comienza en el parachoques trasero y se puede prolongar por 400 pies o más detrás del autobús. Para detectar vehículos que se acercan a esta zona ciega e ingresan en ella, debe utilizar los espejos exteriores laterales. Asegúrese de que estén orientados de manera tal de permitirle ver la parte superior de la ventana trasera en la parte superior del espejo. Todos los pasajeros, incluidas las cabezas de los alumnos que están detrás de usted. 10.2 Carga y descarga de pasajeros. Todos los años se registran más muertes de alumnos al subir y bajar de autobuses escolares que al viajar en el interior del vehículo. De allí la importancia de saber qué hacer antes, durante y después de cargar y descargar los alumnos. Esta sección explica los procedimientos tendientes a evitar situaciones de riesgo que pudieran causar lesiones y muertes en tales circunstancias. La información de esta sección pretende proporcionar un panorama amplio, pero no es un conjunto de acciones definitivas. Es fundamental que usted 1 de febrero de 2010, procedimientos al llegar a la parada. Cada distrito escolar establece sus propios recorridos y paradas oficiales antes de darlos a conocer. Todas las paradas deben ser autorizadas por el distrito escolar. Si usted desea introducir cambios en las paradas, debe primero obtener la autorización correspondiente de las autoridades competentes. Al llegar a la parada, debe acercarse con sumo cuidado, ya que por su naturaleza, esta situación es muy exigente para el conductor. Es fundamental que usted comprenda y cumpla con todas las disposiciones y leyes locales y estatales que rigen el arribo a la parada de autobús, entre ellas el correcto uso de los espejos, las luces intermitentes y, si corresponde, el brazo articulado de indicación de detención y el brazo de control de cruce. Cuando se esté aproximando a la parada, el conductor debe aproximarse con precaución y a baja velocidad, estar atento para detectar transeúntes, tránsito vehicular y otros objetos mientras está llegando a la parada y después de hacerlo. Mirar todos los espejos continuamente, activar las luces intermitentes color ámbar, si las tiene, por lo menos 200 pies o aproximadamente 5 a 10 segundos antes de que el autobús se detenga, o como lo indique la ley estatal. Encender su luz direccional aproximadamente entre 100 y 300 pies o 3 a 5 segundos antes de llegar a la parada. Mirar continuamente los espejos para detectar la presencia de alumnos, tránsito vehicular y otros objetos en las zonas de peligro. Moverse lo más lejos posible a la derecha de la zona de desplazamiento de la calzada. Cuando detenga el autobús, el conductor debe detener el autobús por completo en el lado derecho de la calzada, con el parachoques delantero a una distancia mínima de 10 pies de los alumnos que están en la parada. Esto obliga a los estudiantes a caminar hacia el autobús, lo cual ofrece un mejor panorama de sus movimientos. Poner la marcha en posición de estacionamiento, park, o, si el vehículo no la tiene, poner punto muerto, neutral, y aplicar el freno de estacionamiento cada vez que se detenga el autobús. Activar la señal de emergencia, las luces rojas intermitentes que iluminan alternativamente, cuando el tránsito vehicular se encuentre a una distancia segura del autobús escolar y asegurar que el brazo de detención esté extendido. Realizar una inspección visual final para cerciorarse de que el tráfico se haya detenido antes de abrir la puerta del todo, e indicarles a los alumnos que procedimientos de carga de pasajeros. Realice una detención segura, según se describe en el apartado 1 de febrero de 2010. Los alumnos deben esperar en la parada designada, mirando en dirección al autobús. Los pasajeros deben subir al autobús solo cuando así lo indique el conductor. Mire por todos los espejos continuamente, cuente la cantidad de alumnos en la parada y asegúrese de que todos hayan subido al autobús. De ser posible, aprenda los nombres de los alumnos que estarán en cada parada. Si falta algún alumno, pregúnteles a los demás dónde puede estar. Pídales a los alumnos que suban al autobús lentamente y en una sola fila, y que usen el pasamanos. Cuando el ingreso de pasajeros se produzca en la oscuridad, la luz de techo debe estar encendida. Antes de arrancar, aguarde hasta que los alumnos se hayan sentado y estén mirando hacia adelante. Mire por todos los espejos. Asegúrese de que no venga nadie corriendo para tomar el autobús. Si falta algún alumno que pudiera estar afuera, tome todas las medidas de seguridad correspondientes, apague el motor, saque la llave y búsquelo en las inmediaciones y por debajo del autobús. Cuando todos los alumnos hayan subido, prepárese para partir, cierre la puerta, ponga la marcha correspondiente. Saque el freno de estacionamiento. Apague las luces intermitentes rojas. Active su dirección a la izquierda. Mire por todos los espejos nuevamente. Permita que se disperse el tráfico. Cuando sea seguro hacerlo, emprenda la marcha y siga su ruta. El procedimiento de ascenso de pasajeros es básicamente el mismo siempre, pero ocasionalmente pueden presentarse algunas diferencias. Durante el ascenso de alumnos en el predio de la escuela, usted debe apagar el interruptor de encendido, quitar la llave si debe abandonar la cabina del conductor, colocarse a modo de supervisar el ingreso de los pasajeros como recomendado o requerido por regulaciones locales o estatales. 3 de febrero de 2010, procedimientos de descarga de pasajeros durante la ruta. Detenga el autobús de manera segura en las paradas designadas, según se describe en el apartado 1 de febrero de 2010.
Pídales a los alumnos que permanezcan sentados hasta que se les indique que bajen. Mire por todos los espejos. Cuente la cantidad de alumnos que vayan bajando para confirmar la ubicación de cada uno de ellos antes de partir de la parada. Pídales que se bajen y que se alejen por lo menos 10 pies del costado del autobús para poder verlos a todos claramente. Mire por todos los espejos nuevamente. Asegúrese de que no haya alumnos cerca del autobús ni volviendo al vehículo. Si falta algún alumno que pudiera estar afuera, tome todas las medidas de seguridad correspondientes y búsquelo en las inmediaciones y por debajo del autobús. Cuando estén completos todos los alumnos, prepárese para partir. Cierre la puerta. Ponga la marcha correspondiente. Suelte el freno de estacionamiento. Apague las luces intermitentes rojas. Active su dirección a la izquierda. Mire por todos los espejos nuevamente. Permita que se disperse el tráfico. Cuando sea seguro, mueva el autobús para incorporarse al flujo del tráfico y continúe la ruta. Si se ha pasado de la parada para dejar a un alumno, no retroceda. Siga los procedimientos locales del caso. Procedimientos adicionales para alumnos que deben cruzar la calle. Usted debe comprender perfectamente lo que deben hacer los estudiantes al bajar y cruzar la calle enfrente del autobús. Además, el conductor debe prever que los alumnos no siempre hacen lo que deberían. Cuando un alumno tenga que cruzar la calle, deberá seguir estos procedimientos. Alejarse aproximadamente 10 pies del costado del autobús para que usted pueda verlo. Caminar una distancia de 10 pies frente a la esquina derecha del parachoques, pero manteniéndose alejado del frente del autobús. Detenerse en el borde derecho de la calzada. Usted debe poder ver claramente los pies del alumno. Cuando llegue al borde de la calzada, el alumno debe detenerse y mirar en todas las direcciones, y asegurarse de que no pasen vehículos y que sea seguro cruzar. Ver si aún están encendidas las luces intermitentes rojas del autobús. Antes de cruzar, esperar hasta que usted le haga la señal universal de cruzar. Cuando haga la señal, el alumno debe cruzar a una distancia suficiente frente al autobús que le permita a usted verlo. Caminar hacia el borde izquierdo del autobús, detenerse y esperar de nuevo la señal de usted para cruzar la calzada. Mirar en ambas direcciones y asegurarse de que no transiten vehículos. Cruzar la calzada mirando en todas las direcciones. Nota: el conductor debe cumplir con todas las disposiciones o recomendaciones estatales o locales acerca de las acciones de los alumnos fuera del autobús escolar. 4 de febrero de 2010, procedimientos de descarga de pasajeros en la escuela. Las leyes y regulaciones locales y estatales que rigen el descenso de alumnos en las escuelas, especialmente en situaciones donde tales actividades se desarrollan en el estacionamiento de la institución o en otra zona fuera del tránsito vehicular. Generalmente varían respecto a las que afectan al descenso de pasajeros en paradas del recorrido del autobús escolar. Es importante que el conductor del autobús comprenda y cumpla con las regulaciones y leyes locales y estatales. Los procedimientos descritos a continuación tienen por objeto brindar pautas generales. Al realizar el descenso de pasajeros en una escuela, siga estos procedimientos. Detenga el autobús de manera segura en las paradas designadas, según se describe en el apartado 1 de febrero de 2010. Asegure el autobús. Apague el interruptor de encendido. Si tiene que abandonar la cabina del conductor, retire la llave de encendido. Pídales a los alumnos que permanezcan sentados hasta que se les indique que bajen. Colóquese a modo de supervisar el descenso de los pasajeros como requerido o recomendado por leyes locales o estatales. Pídales a los alumnos que bajen despacio y en orden. Vigile a los alumnos a medida que bajen del autobús para asegurarse de que se retiren rápidamente de la zona de descenso. Realice una inspección visual dentro del autobús para ver si hay algún alumno dormido o escondido u objetos olvidados. Mire por todos los espejos. Asegúrese de que no haya alumnos volviendo al autobús. Si falta algún alumno que pudiera estar afuera y todas las medidas de seguridad correspondientes han sido implementadas, búsquelo en las inmediaciones y por debajo del autobús. Cuando todos los alumnos hayan descendido, prepárese para partir. Cierre la puerta. Colóquese el cinturón de seguridad. Ponga en marcha el motor. Ponga la marcha correspondiente. Saque el freno de estacionamiento. Apague las luces intermitentes rojas. Active su dirección a la izquierda. Mire por todos los espejos nuevamente. Permita que se disperse el tráfico. Cuando sea posible proceder sin riesgos, parta del área de descenso de pasajeros. 5 de febrero de 2010, peligros especiales al cargar y descargar. Objetos perdidos u olvidados. Concéntrese siempre en el momento en que los alumnos se acercan al autobús y preste particular atención si alguno desaparece repentinamente. A veces, a un alumno se le puede caer algo cerca del autobús mientras suben o bajan pasajeros, y al detenerse o volver para levantarlo puede desaparecer del campo visual del conductor en un momento muy peligroso. Los alumnos deben ser instruidos para dejar cualquier objeto que se les haya caído donde esté, ir a un lugar seguro fuera de las zonas de peligro y atraer la atención del conductor para entonces buscar el objeto en cuestión. Hay alumnos que al salir del autobús han resultado lesionados o incluso han perdido la vida cuando se les atascó la ropa, accesorios o alguna parte del cuerpo en el pasamanos o la puerta. Por tal motivo,
Vigile cuidadosamente la salida de los alumnos para asegurarse de que estén en un lugar seguro antes de partir. 6 de febrero de 2010, inspección posterior al viaje. Una vez finalizado el recorrido o la excursión escolar, debe realizar una inspección del autobús. Recorra el interior del vehículo y las zonas aledañas en busca de objetos olvidados, alumnos dormidos, puertas y ventanillas abiertas, problemas mecánicos u operativos que pudiera sufrir el autobús. Preste particular atención a aquellos dispositivos propios de los autobuses escolares, sistemas de espejos, luces intermitentes de advertencia y brazos de señalización de detención, daños o vandalismo. Ante cualquier problema o situación especial que se presente, eleve inmediatamente el informe correspondiente al supervisor o autoridad escolar competente. 10.3 Salida de emergencia y evacuación. Las situaciones de emergencia se presentan repentinamente, en cualquier lugar y a cualquier persona. Puede tratarse de un choque, un autobús parado sobre un cruce de vías de ferrocarril o intersección de alta velocidad, un incendio de origen eléctrico en el gabinete del motor, una emergencia médica sufrida por algún pasajero, etc. Saber qué hacer antes, durante y después de una evacuación de emergencia puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. 1 de marzo de 2010, planificación para emergencias. Decidir si es necesario evacuar el autobús. La primera y más importante consideración es saber reconocer una situación de riesgo. Si hay tiempo suficiente, antes de tomar la decisión de evacuar a los pasajeros, los conductores de autobuses escolares deben comunicarse con la central para explicar la situación. Como regla general, la permanencia de los alumnos en el autobús garantiza un mayor control y seguridad durante situaciones de emergencia o de peligro inminente, siempre y cuando esto no los exponga a lesiones o riesgos innecesarios. Recuerde que la decisión de evacuar el autobús se debe tomar a tiempo. La decisión de evacuar debe tomarse después de haber tenido en cuenta lo siguiente. ¿Existe un incendio o riesgos de que se produzca uno? ¿Huele una fuga de combustible? ¿Existe la posibilidad de que el autobús sea golpeado por otros vehículos? ¿Está el autobús en el recorrido de un tornado o de la creciente de algún cauce de agua? ¿Se ha detectado la caída de cables del tendido eléctrico? Evacuar a los alumnos los expondría al tránsito de vehículos a altas velocidades, condiciones climáticas extremas o entornos peligrosos como, por ejemplo, cables de alta tensión caídos. El traslado de los alumnos complicaría fracturas, lesiones de cuello y espalda u otro tipo de lesiones. Se está ante la presencia de un derrame de material peligroso. A veces es más seguro permanecer en el autobús para evitar el contacto con tales materiales. Evacuaciones obligatorias. El conductor está obligado a realizar una evacuación cuando el autobús está incendiando o existen riesgos de incendio. El autobús se paró sobre un cruce de vías de ferrocarril o en sus inmediaciones. La posición del autobús puede modificarse y provocar mayores riesgos. Existe el riesgo inminente de un choque. Se produjo un derrame de materiales peligrosos. 2 de marzo de 2010, procedimientos de evacuación. Esté preparado y planifique de antemano. De ser posible, disponga que 2 alumnos responsables y de mayor edad que el resto brinden asistencia en cada salida de emergencia. Enséñeles cómo deben ayudar a que otros alumnos salgan del autobús. Disponga que otro alumno se encargue de conducir al resto a un lugar seguro después de la evacuación. No obstante, debe anticipar que tal vez no haya ningún alumno responsable y mayor que el resto en el autobús justo en el momento de una emergencia. Por tal razón, es importante explicar los procedimientos de evacuación a todos los alumnos, por ejemplo, dónde y cómo se utilizan las diversas salidas de emergencia y la importancia de escuchar y seguir todas las instrucciones del conductor. Estas son algunas sugerencias para determinar un lugar seguro. Un lugar seguro para los alumnos debe estar a un mínimo de 100 pies de la calle en dirección de los vehículos que vienen en sentido contrario. Esta distancia los mantendrá al resguardo de objetos que pudieran salir despedidos como resultado de un choque entre otros vehículos y el autobús. En caso de incendio, instruya a los alumnos para que caminen en contra del viento. Llévelos tan lejos de vías de ferrocarril como sea posible y en dirección contraria a la que pudieran llevar los trenes. Hágalos transitar en contra del viento hacia una distancia mínima de 300 pies si existen riesgos derivados del derrame de materiales peligrosos. Si el autobús está en el recorrido directo de un tornado y se da la orden de evacuar, pero no existe en la zona otro tipo de refugio o edificación, conduzca a los alumnos a alguna zanja o trinchera cercana. Luego, indíqueles que se recuesten boca abajo con las manos sobre la cabeza. Deben estar a una distancia suficiente como para que el autobús no vuelque sobre ellos. Evite áreas propensas a inundaciones. Procedimientos generales. Determine si la evacuación redundará en mayor seguridad. Proceda según lo explicado a continuación. Determine el mejor tipo de evacuación. Evacuación por la puerta frontal, trasera o lateral, o una combinación cualquiera de ellas. Evacuación por el techo o las ventanillas. Asegure el autobús, ponga la marcha de estacionamiento, park, o, si el vehículo no la tiene, ponga punto muerto, neutral. Coloque el freno de estacionamiento. Apague el motor. Retire la llave de encendido. Active las luces intermitentes de advertencia.
Si el tiempo lo permite, notifique a la oficina de despacho el lugar, las condiciones y el tipo de ayuda que se necesita. Saque el micrófono de la radio o teléfono por la ventanilla del conductor para usarlo en otro momento, si es que funciona correctamente. Si no tuviera radio o estuviera rota, solicítele a algún lugareño o automovilista que pida ayuda. Si no hubiera otra alternativa, pídaselo a 2 alumnos responsables y mayores que el resto. De la orden de evacuar, evacúe a los alumnos del autobús. No mueva a alumnos que pudieran haber sufrido lesiones en el cuello o la columna vertebral, a menos que sus vidas corran peligro. Para evitar perjuicios mayores, las víctimas de lesiones en el cuello o la columna vertebral deben ser trasladadas mediante procedimientos especiales. Disponga que un alumno se encargue de conducir al resto a un lugar seguro. Inspeccione todo el autobús para asegurarse de que no quede ningún alumno en su interior. Retire el equipo de emergencias. Reúnase a los alumnos que están esperándolo, cuéntelos y verifique que estén resguardados. Disponga un sistema de protección en la escena del incidente. Coloque dispositivos de alerta según sea necesario y pertinente. Prepare toda la información que le puedan solicitar los servicios de emergencias. 10.4 Cruces de vías de ferrocarril. 1 de abril de 2010. Tipos de cruces de vías de ferrocarril. Cruces pasivos. Este tipo de cruce no tiene ningún dispositivo de control de tránsito. En este caso, debe detenerse y seguir los procedimientos correspondientes. No obstante, ustedes, en última instancia, quien deberá decidir seguir adelante o no. Debe saber reconocer este tipo de cruce, fijarse si hay trenes que transiten las vías y decidir si tiene suficiente espacio como para pasarlos sin riesgos. Los cruces pasivos tienen señales de advertencia redondas de color amarillo, marcas en el pavimento y señales de cruce de ferrocarril. Pasos activos. Este tipo de cruce posee un dispositivo de control instalado para regular el tránsito. Puede estar equipado con luces intermitentes rojas solas, luces intermitentes rojas con campanas o luces intermitentes rojas con campanas y barreras. 2 de abril de 2010, señales y dispositivos de advertencia, señales de advertencia anticipada. La señal de advertencia redonda de color negro sobre fondo amarillo está ubicada antes de un cruce público de vías de ferrocarril e indica a los conductores que deben reducir la velocidad, mirar y escuchar si viene el tren y estar preparados para detenerse antes de las vías en caso de que el tren estuviera por pasar. Ver la figura 10.5, marcas sobre el pavimento. Indican lo mismo que la señal de advertencia anticipada. Se trata de una X, con las letras RR y una marca de no pasar pintada en carreteras de 2 carriles. En estas carreteras también hay una señal que indica la prohibición de pasar a otros vehículos antes de las vías. Puede haber una línea blanca de detención pintada en el pavimento. Cuando el autobús esté detenido frente al cruce de vías de ferrocarril, debe posicionarse detrás de esta línea. Ver la figura 10.6, señales de cruce de ferrocarril. Esta señal indica un cruce pasivo y exige al conductor ceder el paso al tren. Si no hay línea blanca pintada en el pavimento, el conductor debe detener el autobús antes de la señal de cruce de ferrocarril. Cuando la carretera cruce sobre más de un juego de vías, un letrero debajo de la señal en forma de cruz indicará el número de vías. Ver la figura 10.7, luces intermitentes rojas de señalización. En muchos cruces, la señal de cruce de vías de ferrocarril cuenta con luces intermitentes rojas y campanas. Cuando las luces intermitentes se encienden, debe detenerse de inmediato, ya que significa que está por pasar el tren y debe darle el paso. Si hay más de un par de vías, asegúrese de que el tren no se aproxime por ninguna de ellas antes de cruzar. Ver la figura 10.8, barreras. Muchos cruces de vías de ferrocarril tienen barreras con luces rojas intermitentes y campanas. Deténgase cuando se enciendan las luces intermitentes y antes de que baje la barrera. No inicie la marcha hasta tanto haya subido la barrera y las luces intermitentes se hayan apagado. Cruce solo cuando sea seguro hacerlo. Si la barrera permanece abajo luego de que haya pasado el tren, no la esquive. Llame a la central. Ver la figura 10.8, 3 de abril de 2010, procedimientos recomendados. Cada estado tiene disposiciones y leyes que rigen cómo deben proceder los autobuses escolares en cruces de vías de ferrocarril. Es importante que usted las entienda y cumpla con ellas. En términos generales, los autobuses escolares deben detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril, y usted debe comprobar que sea seguro cruzar antes de hacerlo. Los procedimientos específicos varían en cada estado. El autobús escolar es uno de los vehículos más seguros en la carretera. No obstante, lleva todas las de perder cuando choca con un tren. Debido a su tamaño y peso, el tren no puede detenerse rápidamente. Además, los trenes no tienen ruta de escape. Para evitar colisiones con un tren, siga los siguientes procedimientos recomendados. Al llegar al cruce, reduzca la velocidad y pruebe los frenos. En un vehículo con transmisión manual, debe colocar una marcha baja.
Encienda las luces intermitentes de señalización de peligro aproximadamente 200 pies antes de llegar al cruce. Asegúrese de hacer notar sus intenciones al resto de los automovilistas. Mire a los alrededores y fíjese si vienen vehículos detrás del suyo. De ser posible, permanezca en el borde derecho de la calzada. Anticipe una ruta de escape en caso de que fallen los frenos o haya problemas detrás del autobús. En el cruce, deténgase a una distancia mínima de 15 pies y máxima de 50 pies, en el punto en que tenga el mejor panorama de las vías. Ponga la marcha de estacionamiento, park, o, si el vehículo no la tiene, ponga punto muerto, neutral, y pise el freno de servicio o aplique el freno de estacionamiento. Apague todas las radios y dispositivos ruidosos y pida a los pasajeros que permanezcan en silencio. Abra la puerta de servicio y la ventanilla del conductor. Mire y escuche si viene el tren. Durante el cruce, antes de avanzar, mire las señales nuevamente. Si se trata de un sistema de múltiples vías, deténgase antes de la primera de ellas. Cuando esté seguro de que no viene el tren en ninguna vía, crúcelas todas hasta que las haya pasado por completo. Cruce en marcha baja y no cambie de marcha hasta haber pasado las vías por completo. Si la barrera se baja cuando ya ha empezado a cruzar, pase de todas maneras. Aún si debe derribarla. Hay alumnos que al salir del autobús han resultado lesionados o incluso han perdido la vida cuando se les atascó la ropa, accesorios o alguna parte del cuerpo en el pasamanos o la puerta. Por tal motivo, vigile cuidadosamente la salida de los alumnos para asegurarse de que estén en un lugar seguro antes de partir. 6 de febrero de 2010, inspección posterior al viaje. Una vez finalizado el recorrido o la excursión escolar, debe realizar una inspección del autobús. Recorra el interior del vehículo y las zonas aledañas en busca de objetos olvidados, alumnos dormidos, puertas y ventanillas abiertas, problemas mecánicos u operativos que pudiera sufrir el autobús. Preste particular atención a aquellos dispositivos propios de los autobuses escolares, sistemas de espejos, luces intermitentes de advertencia y brazos de señalización de detención, daños o vandalismo. Ante cualquier problema o situación especial que se presente, eleve inmediatamente el informe correspondiente al supervisor o autoridad escolar competente. 10.3 Salida de emergencia y evacuación. Las situaciones de emergencia se presentan repentinamente, en cualquier lugar y a cualquier persona. Puede tratarse de un choque, un autobús parado sobre un cruce de vías de ferrocarril o intersección de alta velocidad, un incendio de origen eléctrico en el gabinete del motor, una emergencia médica sufrida por algún pasajero, etc. Saber qué hacer antes, durante y después de una evacuación de emergencia puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. 1 de marzo de 2010, planificación para emergencias. Decidir si es necesario evacuar el autobús. La primera y más importante consideración es saber reconocer una situación de riesgo. Si hay tiempo suficiente, antes de tomar la decisión de evacuar a los pasajeros, los conductores de autobuses escolares deben comunicarse con la central para explicar la situación. Como regla general, la permanencia de los alumnos en el autobús garantiza un mayor control y seguridad durante situaciones de emergencia o de peligro inminente, siempre y cuando esto no los exponga a lesiones o riesgos innecesarios. Recuerde que la decisión de evacuar el autobús se debe tomar a tiempo. La decisión de evacuar debe tomarse después de haber tenido en cuenta lo siguiente. ¿Existe un incendio o riesgos de que se produzca uno? ¿Huele una fuga de combustible? ¿Existe la posibilidad de que el autobús sea golpeado por otros vehículos? ¿Está el autobús en el recorrido de un tornado o de la creciente de algún cauce de agua? ¿Se ha detectado la caída de cables del tendido eléctrico? Evacuar a los alumnos los expondría al tránsito de vehículos a altas velocidades, condiciones climáticas extremas o entornos peligrosos como, por ejemplo, cables de alta tensión caídos. El traslado de los alumnos complicaría fracturas, lesiones de cuello y espalda u otro tipo de lesiones. Se está ante la presencia de un derrame de material peligroso. A veces es más seguro permanecer en el autobús para evitar el contacto con tales materiales. Evacuaciones obligatorias. El conductor está obligado a realizar una evacuación cuando el autobús está incendiando o existen riesgos de incendio. El autobús se paró sobre un cruce de vías de ferrocarril o en sus inmediaciones. La posición del autobús puede modificarse y provocar mayores riesgos. Existe el riesgo inminente de un choque. Se produjo un derrame de materiales peligrosos. 2 de marzo de 2010, procedimientos de evacuación. Esté preparado y planifique de antemano. De ser posible, disponga que 2 alumnos responsables y de mayor edad que el resto brinden asistencia en cada salida de emergencia. Enséñeles cómo deben ayudar a que otros alumnos salgan del autobús. Disponga que otro alumno se encargue de conducir al resto a un lugar seguro después de la evacuación. No obstante, debe anticipar que tal vez no haya ningún alumno responsable y mayor que el resto en el autobús justo en el momento de una emergencia. Por tal razón, es importante explicar los procedimientos de evacuación a todos los alumnos, por ejemplo, dónde y cómo se utilizan las diversas salidas de emergencia y la importancia de escuchar y seguir todas las instrucciones del conductor. Estas son algunas sugerencias para determinar un lugar seguro. Un lugar seguro para los alumnos debe estar a un mínimo de 100 pies de la calle en dirección de los vehículos que vienen en sentido contrario.
Esta distancia los mantendrá al resguardo de objetos que pudieran salir despedidos como resultado de un choque entre otros vehículos y el autobús. En caso de incendio, instruya a los alumnos para que caminen en contra del viento. Llévelos tan lejos de vías de ferrocarril como sea posible y en dirección contraria a la que pudieran llevar los trenes. Hágalos transitar en contra del viento hacia una distancia mínima de 300 pies si existen riesgos derivados del derrame de materiales peligrosos. Si el autobús está en el recorrido directo de un tornado y se da la orden de evacuar, pero no existe en la zona otro tipo de refugio o edificación, conduzca a los alumnos a alguna zanja o trinchera cercana. Luego, indíqueles que se recuesten boca abajo con las manos sobre la cabeza. Deben estar a una distancia suficiente como para que el autobús no vuelque sobre ellos. Evite áreas propensas a inundaciones. Procedimientos generales. Determine si la evacuación redundará en mayor seguridad. Proceda según lo explicado a continuación. Determine el mejor tipo de evacuación. Evacuación por la puerta frontal, trasera o lateral, o una combinación cualquiera de ellas. Evacuación por el techo o las ventanillas. Asegure el autobús, ponga la marcha de estacionamiento, park, o, si el vehículo no la tiene, ponga punto muerto, neutral. Coloque el freno de estacionamiento. Apague el motor. Retire la llave de encendido. Active las luces intermitentes de advertencia. Si el tiempo lo permite, notifique a la oficina de despacho el lugar, las condiciones y el tipo de ayuda que se necesita. Saque el micrófono de la radio o teléfono por la ventanilla del conductor para usarlo en otro momento, si es que funciona correctamente. Si no tuviera radio o estuviera rota, solicítele a algún lugareño o automovilista que pida ayuda. Si no hubiera otra alternativa, pídaselo a dos alumnos responsables y mayores que el resto. De la orden de evacuar, evacúe a los alumnos del autobús. No mueva a alumnos que pudieran haber sufrido lesiones en el cuello o la columna vertebral, a menos que sus vidas corran peligro. Para evitar perjuicios mayores, las víctimas de lesiones en el cuello o la columna vertebral deben ser trasladadas mediante procedimientos especiales. Disponga que un alumno se encargue de conducir al resto a un lugar seguro. Inspeccione todo el autobús para asegurarse de que no quede ningún alumno en su interior. Retire el equipo de emergencias. Reúnase a los alumnos que están esperándolo, cuéntelos y verifique que estén resguardados. Disponga un sistema de protección en la escena del incidente. Coloque dispositivos de alerta según sea necesario y pertinente. Prepare toda la información que le puedan solicitar los servicios de emergencias. 10.4 Cruces de vías de ferrocarril. 1 de abril de 2010. Tipos de cruces de vías de ferrocarril. Cruces pasivos. Este tipo de cruce no tiene ningún dispositivo de control de tránsito. En este caso, debe detenerse y seguir los procedimientos correspondientes. No obstante, ustedes, en última instancia, quien deberá decidir seguir adelante o no. Debe saber reconocer este tipo de cruce, fijarse si hay trenes que transiten las vías y decidir si tiene suficiente espacio como para pasarlos sin riesgos. Los cruces pasivos tienen señales de advertencia redondas de color amarillo, marcas en el pavimento y señales de cruce de ferrocarril. Pasos activos. Este tipo de cruce posee un dispositivo de control instalado para regular el tránsito. Puede estar equipado con luces intermitentes rojas solas, luces intermitentes rojas con campanas o luces intermitentes rojas con campanas y barreras. 2 de abril de 2010, señales y dispositivos de advertencia, señales de advertencia anticipada. La señal de advertencia redonda de color negro sobre fondo amarillo está ubicada antes de un cruce público de vías de ferrocarril e indica a los conductores que deben reducir la velocidad. Mirar y escuchar si viene el tren y estar preparados para detenerse antes de las vías en caso de que el tren estuviera por pasar. Ver la figura 10.5, marcas sobre el pavimento. Indican lo mismo que la señal de advertencia anticipada. Se trata de una X con las letras RR y una marca de no pasar pintada en carreteras de dos carriles. En estas carreteras también hay una señal que indica la prohibición de pasar a otros vehículos antes de las vías. Puede haber una línea blanca de detención pintada en el pavimento. Cuando el autobús esté detenido frente al cruce de vías de ferrocarril, debe posicionarse detrás de esta línea. Ver la figura 10.6, señales de cruce de ferrocarril. Esta señal indica un cruce pasivo y exige al conductor ceder el paso al tren. Si no hay línea blanca pintada en el pavimento, el conductor debe detener el autobús antes de la señal de cruce de ferrocarril. Cuando la carretera cruce sobre más de un juego de vías, un letrero debajo de la señal en forma de cruz indicará el número de vías. Ver la figura 10.7, luces intermitentes rojas de señalización. En muchos cruces, la señal de cruce de vías de ferrocarril cuenta con luces intermitentes rojas y campanas. Cuando las luces intermitentes se encienden, debe detenerse de inmediato, ya que significa que está por pasar el tren y debe darle el paso. Si hay más de un par de vías, asegúrese de que el tren no se aproxime por ninguna de ellas antes de cruzar. Ver la figura 10.8, barreras.
Muchos cruces de vías de ferrocarril tienen barreras con luces rojas intermitentes y campanas. Deténgase cuando se enciendan las luces intermitentes y antes de que baje la barrera. No inicie la marcha hasta tanto haya subido la barrera y las luces intermitentes se hayan apagado. Cruce solo cuando sea seguro hacerlo. Si la barrera permanece abajo luego de que haya pasado el tren, no la esquive. Llame a la central. Ver la figura 10.8, 3 de abril de 2010, procedimientos recomendados. Cada estado tiene disposiciones y leyes que rigen cómo deben proceder los autobuses escolares en cruces de vías de ferrocarril. Es importante que usted las entienda y cumpla con ellas. En términos generales, los autobuses escolares deben detenerse en todos los cruces de vías de ferrocarril, y usted debe comprobar que sea seguro cruzar antes de hacerlo. Los procedimientos específicos varían en cada estado. El autobús escolar es uno de los vehículos más seguros en la carretera. No obstante, lleva todas las de perder cuando choca con un tren. Debido a su tamaño y peso, el tren no puede detenerse rápidamente. Además, los trenes no tienen ruta de escape. Para evitar colisiones con un tren, siga los siguientes procedimientos recomendados. Al llegar al cruce, reduzca la velocidad y pruebe los frenos. En un vehículo con transmisión manual, debe colocar una marcha baja. Encienda las luces intermitentes de señalización de peligro aproximadamente 200 pies antes de llegar al cruce. Asegúrese de hacer notar sus intenciones al resto de los automovilistas. Mire a los alrededores y fíjese si vienen vehículos detrás del suyo. De ser posible, permanezca en el borde derecho de la calzada. Anticipe una ruta de escape en caso de que fallen los frenos o haya problemas detrás del autobús. En el cruce, deténgase a una distancia mínima de 15 pies y máxima de 50 pies, en el punto en que tenga el mejor panorama de las vías. Ponga la marcha de estacionamiento, park, o, si el vehículo no la tiene, ponga punto muerto, neutral, y pise el freno de servicio o aplique el freno de estacionamiento. Apague todas las radios y dispositivos ruidosos y pida a los pasajeros que permanezcan en silencio. Abra la puerta de servicio y la ventanilla del conductor. Mire y escuche si viene el tren. Durante el cruce, antes de avanzar, mire las señales nuevamente. Si se trata de un sistema de múltiples vías, deténgase antes de la primera de ellas. Cuando esté seguro de que no viene el tren en ninguna vía, crúcelas todas hasta que las haya pasado por completo. Cruce en marcha baja y no cambie de marcha hasta haber pasado las vías por completo. Si la barrera se baja cuando ya ha empezado a cruzar, pase de todas maneras. Aún si debe derribar donde vaya a dejar alumnos, asegúrese de que hayan descendido antes de emprender la marcha atrás. 4 de julio de 2010, coleando. Un autobús escolar puede experimentar desplazamientos laterales de cola de hasta 3 pies. Para estar al tanto de este movimiento debe mirar por los espejos antes de realizar cualquier maniobra de giro y mientras lo hace. Sección 10. Ponga a prueba sus conocimientos. 1. Defina zona de peligro. ¿Qué distancia cubre la zona de peligro alrededor del autobús? 2. ¿Qué debería poder ver usted si los espejos exteriores planos, los espejos exteriores convexos y los espejos de visión transversal están correctamente orientados? Especifiquen cada uno de los casos. 3. Si está recogiendo alumnos a lo largo del recorrido. Cuando debe activar las luces intermitentes ámbar de advertencia. 4. Si está dejando alumnos a lo largo del recorrido. ¿A dónde deben ir después de haber salido del autobús? 5. Luego de dejar alumnos en la escuela. ¿Por qué debe inspeccionar el autobús? 6. ¿En qué posición deben estar los alumnos frente al autobús antes de cruzar la calle? 7. ¿En qué circunstancias debe evacuar el autobús? 8. ¿A qué distancia de la vía más cercana debe detenerse en un cruce de vías de ferrocarril? 9. ¿Qué es un cruce pasivo? ¿Por qué debe usted tomar medidas adicionales de seguridad en este tipo de cruces? 10. ¿Cómo debe utilizar los frenos si el vehículo está equipado con sistema de frenos antibloqueo? ABC. Estas preguntas pueden aparecer en la prueba. Si no las puede responder todas, vuelva a leer la sección 10.